El fuego ya devoraba la lancha cuando una voz rompió la oscuridad. «El CJSG no perdona, pescador», dijo Rubén, apoyando el arma bajo la barbilla de Mateo. «Te atreviste a desafiarnos». Mateo respiró con dificultad, oyendo a los niños llorar y a la villa en silencio absoluto. «¿Quemaron mi lancha? ¿Por 500 pesos?» Rubén sonrió. «Eso fue solo el aviso. Mañana el CJNG cobra con sangre». Mateo sintió el calor en la espalda y entendió que no tenía a dónde correr. Solo quedaba descubrir quién sería el primero en caer. 47 AM, 12 de marzo 2024, Villa Costera de Manzanillo, Colima. El motor diésel tosió 3 veces antes de encender. Humo negro y denso se elevó desde la popa de la lancha, mezclándose con la niebla salada que cubría el embarcadero como una sábana mojada. El olor a gasolina quemada y algas podridas llenaba el aire frío de la madrugada. Mateo Salgado tenía las manos agrietadas envueltas alrededor de la cuerda de arranque, los nudillos blancos por el esfuerzo, las venas marcadas bajo la piel curtida por 50 años de sol y sal. Medía 1,75 m, pesaba 72 kilos, aunque había llegado a pesar 85 cuando era joven. La edad le había quitado músculo y añadido dolores. En la espalda baja, un pinchazo constante que se agudizaba con la humedad. En la rodilla derecha, una rigidez que lo hacía cojear ligeramente al subir a la lancha. Tenía el rostro anguloso, la piel color caoba oscuro, arrugas profundas alrededor de los ojos grises, una barba de 3 días, siempre a medio crecer. Vestía una camisa de franela azul descolorida, pantalones de mezclilla remendados en las rodillas, botas de hule negras con las suelas gastadas en forma irregular. La lancha era una panga de fibra de vidrio de 6 metros, pintada de blanco hace años, ahora cubierta de manchas de óxido, sal incrustada y parches de resina mal aplicados. El motor era un Yamaha de 15 caballos, tan viejo como el mismo Mateo, con la carcasa rayada y abolladuras en el tanque de gasolina. Las redes estaban extendidas sobre la proa, nylon verde oscuro, remendadas con nudos toscos, algunos flotadores rotos, reemplazados por botellas de plástico cortadas. Detrás de él en la playa, las luces de la villa comenzaban a encenderse una por una. Casas de bloc sin pintar, techos de lámina oxidada, calles de tierra que se convertían en lodazales con la primera lluvia. Mateo podía escuchar a doña Rosa, su madre, moviendo ollas en la cocina de su casa, una construcción de 2 cuartos con ventanas sin vidrio, solo marcos con cortinas raídas. Ella tenía 73 años, diabetes controlada con pastillas que costaban demasiado, artritis en las manos que le dificultaba hacer tortillas. El embarcadero estaba desierto a esa hora. Tablones de madera podrida sostenidos por pilotes hundidos en el lodo. El agua lamía los postes con un sonido húmedo y constante. Mateo soltó la cuerda de amarre, sintió el roce áspero del nylon contra la palma callosa y empujó la lancha hacia el mar con un movimiento practicado durante décadas. El horizonte era una línea difusa entre el gris del cielo y el gris del océano. No había estrellas. El viento venía del oeste, tibio y pesado, arrastrando olor a pescado muerto y diésel. Mateo encendió un cigarro, faro sin filtro. La primera bocanada le quemó la garganta seca. Fumaba poco, solo en las mañanas, antes de salir. Era un ritual que su padre odiaba. El general Salgado nunca fumó, nunca bebió, nunca hizo nada que no estuviera en el manual. Mateo no había hablado con su padre en 8 años. La última vez fue en un hospital militar de la Ciudad de México, cuando la madre de Mateo tuvo una caída y necesitó cirugía. El general llegó con su uniforme impecable, las estrellas brillando en los hombros, la postura rígida como si estuviera en formación. Mateo llegó con su ropa de pescador, oliendo a mar y sudor. Se miraron a través de la sala de espera. No se dijeron nada.
El general pagó la cuenta del hospital sin preguntar. Se fue sin despedirse. Después de eso, solo silencio. Mateo jamás quiso ser militar. Su padre esperaba que siguiera sus pasos. Academia militar, carrera en las fuerzas especiales, servicio a la patria. Mateo solo quería el mar. A los 18 años, cuando llegó el momento de decidir, lo dijo de frente: «No voy a ser como tú». El general no gritó, no golpeó la mesa, solo asintió, se dio la vuelta y dejó de hablarle como si fuera su hijo. Desde entonces, Mateo era una vergüenza silenciosa, un desperdicio, un hombre que eligió la pobreza sobre el honor. La lancha avanzó por el canal entre las rocas, el motor resonando contra los acantilados negros que flanqueaban la salida de la bahía. Gaviotas gritaban desde los salientes, sus voces agudas cortando el rugido constante de las olas. Mateo conocía cada roca, cada corriente, cada cambio de profundidad. Había pescado en estas aguas desde los 15 años, cuando su padre todavía tenía esperanzas de que madurara y entrara en razón. Nunca maduró, nunca entró en razón, solo envejeció. A las 6 de la mañana ya estaba a 3 kilómetros de la costa. El sol comenzaba a romper el horizonte, una bola naranja y deforme que hacía brillar la superficie del agua como escamas de metal. Mateo lanzó las redes con movimientos mecánicos, un tirón, un giro de muñeca, la red desplegándose en el aire antes de caer en el agua con un sonido suave. Los flotadores se hundieron por un segundo, luego emergieron, balanceándose con el oleaje. Mientras esperaba, sacó una botella de agua tibia del fondo de la lancha, bebió 2 tragos largos, se limpió la boca con el dorso de la mano. El agua sabía a plástico caliente. Su estómago gruñó. No había desayunado. Nunca desayunaba antes de salir. Doña Rosa le preparaba algo para cuando volviera. Frijoles refritos, tortillas, café negro cargado con piloncillo. Si volvía con pesca, comían bien. Si no, comían menos. Así era la vida en la villa. Simple, dura, sin margen de error. Mateo cerró los ojos por un momento, dejando que el balanceo de la lancha lo meciera. El sol le calentaba la cara, el viento le secaba el sudor en la frente. Por un segundo solo existía el mar, el cielo, el silencio. Entonces escuchó el motor. No era el suyo, era otro, más fuerte, más nuevo. Abrió los ojos. A 200 metros, una lancha de fibra de vidrio reluciente se acercaba. 2 motores Yamaha de 40 caballos cada uno. Pintura azul marino impecable. 3 hombres a bordo. Mateo los conocía sin conocerlos. Habían llegado a la villa 3 semanas atrás. Jóvenes, 20 y tantos, musculosos, tatuajes en los brazos, calaveras, vírgenes, números romanos. Uno de ellos tenía una cicatriz gruesa en el cuello, como si alguien hubiera intentado degollarlo y fallado. Vestían camisetas deportivas apretadas, gorras de béisbol, tenis Nike nuevos. Llevaban pistolas en las cinturas, Glock, Beretta, calibres grandes. No las escondían. La lancha se detuvo a 5 metros de distancia. El motor rugió por un segundo antes de apagarse. El silencio que siguió fue peor que el ruido. El hombre con la cicatriz en el cuello se puso de pie. Era el que hablaba. Los otros 2 solo miraban, con las manos cerca de las armas. «Buenos días, don Mateo», dijo. Su voz era suave, casi amable. Eso lo hacía más peligroso. «¿Cómo va la pesca?» Mateo no respondió de inmediato. Enrolló la red lentamente, sin mirarlos directamente. Sabía que cualquier señal de miedo los haría más agresivos. Cualquier señal de desafío también. «Regular», dijo finalmente, su voz ronca por el cigarro y el silencio. El hombre con la cicatriz sonrió. Tenía los dientes torcidos, uno de ellos de oro. «Eso es lo que escucho, don Mateo, que la pesca está regular, que el dinero está escaso. Por eso vengo a hablar con usted, para ayudarlo».
Mateo sabía lo que venía, lo había escuchado en el embarcadero, en las conversas susurradas entre los otros pescadores. Sabía que este momento llegaría. «No necesito ayuda», dijo Mateo tirando de la red. La sonrisa del hombre desapareció. Se agachó, agarró la borda de la lancha de Mateo, acercó su rostro. El olor a colonia barata y tabaco inundó el espacio entre ellos. «Don Mateo, con todo respeto, creo que no me entiende. Aquí, en esta costa, hay un nuevo orden. Un orden que protege a los pescadores, pero esa protección tiene un costo, 500 pesos por semana, cada lunes, sin falta». Mateo dejó de tirar de la red, miró al hombre a los ojos. Eran ojos oscuros, vacíos, como pozos secos. «No tengo 500 pesos», dijo Mateo. «Apenas junto para el gas y la comida». El hombre soltó la borda, se enderezó, se cruzó de brazos. «Entonces va a tener que juntar más, don Mateo, o encontrar otra forma de trabajar, porque si no paga, no sale al mar, y si sale sin pagar». Hizo una pausa, miró a sus compañeros, luego de vuelta a Mateo. «Bueno, las cosas pueden ponerse complicadas». Los otros dos hombres se rieron, una risa breve, mecánica, sin humor. Mateo sintió el peso en el pecho, el mismo peso que sintió cuando su padre le dijo que estaba decepcionado, el mismo peso que sintió cuando enterró a su hermana menor, muerta de cáncer a los 30 porque no había dinero para tratamiento, el peso de ser invisible, de no importar, de estar solo. Pero no dijo nada, solo asintió. El hombre con la cicatriz volvió a sonreír. «Sabía que íbamos a entendernos, don Mateo. El lunes, 500, no lo olvide». La lancha arrancó con un rugido, dando media vuelta en una nube de espuma blanca. En segundos desaparecieron hacia la costa. Mateo se quedó solo otra vez. Miró hacia el horizonte. El sol ya estaba alto, las redes flotaban vacías. No había pescado nada. Encendió otro cigarro, y por primera vez en 8 años pensó en su padre. 7:15 p.m. 12 de marzo, 2024. Casa de doña Rosa. La casa olía a frijoles refritos y tortillas quemadas. Doña Rosa movía la cuchara de madera en la olla de barro con movimientos lentos, la artritis en sus dedos haciendo que cada giro fuera una batalla silenciosa contra el dolor. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, la piel de su rostro surcada por arrugas profundas que contaban 73 años de sol, trabajo y pérdidas. Vestía un delantal floreado sobre un vestido de algodón azul desteñido, chanclas de plástico en los pies hinchados por la mala circulación. La cocina era un cuarto de 3 por 3 metros, paredes de bloc sin pintar, manchadas por el humo de años de cocinar con leña. Un fogón de gas de 2 quemadores sobre una mesa de madera chueca. Platos despostillados, apilados en una repisa de metal oxidado. Una bombilla desnuda colgaba del techo, balanceándose ligeramente con la brisa que entraba por la ventana sin vidrio. Mateo estaba sentado en una silla de plástico en el patio, mirando hacia el mar. Desde allí no se veía el agua, solo las copas de las palmeras y los techos de lámina de las casas vecinas. Pero podía escucharlo, el rugido constante de las olas rompiendo contra las rocas, el sonido que lo había acompañado toda su vida. Tenía una cerveza Corona tibia entre las manos, la botella sudando en la humedad de la noche. Había bebido la mitad. No tenía ganas de más. No había pescado nada en todo el día. Volvió al embarcadero a las 3 de la tarde con las redes vacías, el tanque de gasolina a la mitad, 150 pesos menos en el bolsillo solo por el combustible. Los otros pescadores lo miraron de reojo cuando amarró la lancha. Nadie le preguntó cómo le fue. Todos sabían. Hernán, un pescador de 62 años, con una pierna más corta que la otra por un accidente en el mar, se acercó mientras Mateo enrollaba las redes. «Vinieron a hablar contigo, ¿verdad?»,
preguntó Hernán en voz baja, mirando hacia los lados. Mateo asintió sin dejar de trabajar. —¿Cuánto te pidieron? 500 por semana. Hernán soltó un silbido bajo, movió la cabeza. A mí me pidieron lo mismo. Ya pagué la primera. No tenía opción, Mateo. Tengo 5 hijos todavía en la casa. No puedo arriesgarme. Mateo entendía. No juzgaba. Cada hombre tenía sus cargas. ¿Y los demás?, preguntó Mateo. Todos pagando. Luis, el joven del final del embarcadero, intentó negociar. Le dieron 3 días para juntar el dinero. Si no, dicen que le van a quemar la lancha. Mateo amarró la red con un nudo doble, apretó hasta que el nylon le cortó la piel de las manos. —¿Y si no pagamos ninguno? —preguntó Mateo, aunque sabía la respuesta. Hernán lo miró con tristeza. —Entonces empiezan a lastimar gente, Mateo. Y no solo a nosotros, a las familias, a los hijos. Ya pasó en otras villas. Mejor pagar y seguir vivos. Ahora, sentado en el patio de su casa, Mateo entendía que había cruzado una línea invisible. Al decir que no tenía dinero, había puesto un blanco en su espalda, y no solo en la suya. Doña Rosa salió de la cocina con un plato de frijoles y 3 tortillas dobladas. Lo puso en una mesita de plástico junto a Mateo. Se sentó en otra silla con un quejido. —No comiste nada en todo el día —dijo ella, su voz suave pero firme. —No tengo hambre, mamá. Come de todas formas. Mateo tomó una tortilla, la mojó en los frijoles, masticó sin ganas. El sabor era bueno. Su madre siempre cocinaba bien, pero la comida se sentía como arena en su garganta. Doña Rosa lo observó en silencio por un momento. Conocía a su hijo. Conocía ese silencio pesado, esa forma de encorvarse como si el mundo entero estuviera sobre sus hombros. —¿Qué pasó en el mar? —preguntó finalmente. Mateo terminó de masticar, tragó, dejó la tortilla a medio comer. —Nada, mamá, solo un mal día. No me mientas, Mateo. Te conozco desde antes de que nacieras. ¿Qué pasó? Mateo respiró hondo. Miró hacia el cielo oscuro, las estrellas apenas visibles por la contaminación lumínica de la villa. Vinieron los hombres esos, los que andan cobrando protección. Me dijeron que tengo que pagar 500 pesos cada semana o no puedo salir a pescar. Doña Rosa cerró los ojos, apretó los labios. Sabía que esto llegaría. Lo había escuchado en el mercado, en las conversas con las otras mujeres. Sabía que era solo cuestión de tiempo. ¿Y qué les dijiste? Que no tengo 500 pesos, que apenas junto para el gas y la comida. ¿Y ellos? Dijeron que encontrara la forma, o que no saliera al mar. Doña Rosa abrió los ojos. Miró a su hijo con una mezcla de miedo y determinación. Mateo, tienes que hablar con tu padre. Mateo soltó una risa amarga, sin humor. No, mamá, no voy a hablar con él. Mateo, esto no es orgullo, esto es peligro. Esos hombres no van a parar, y si te lastiman a ti, me lastiman a mí, y si nos lastiman a nosotros, lastiman a toda la villa. Tu padre tiene contactos, sabe cómo funcionan estas cosas, puede ayudar. No quiero su ayuda, mamá, nunca la quise. Doña Rosa se inclinó hacia adelante, puso su mano arrugada sobre la rodilla de Mateo. Escúchame bien, hijo. Sé que las cosas entre tú y tu padre nunca fueron fáciles. Sé que él esperaba cosas de ti que tú no querías dar. Pero también sé que te ama. Y sé que si le dices que estamos en peligro, va a hacer algo. Mateo apartó la mirada. Sentía el peso de las palabras de su madre como piedras en el pecho. Me odia, mamá. Me odia porque no fui el hijo que él quería. No te odia, Mateo. Está decepcionado. Es diferente. Para mí es lo mismo. Doña Rosa suspiró, retiró su mano, se recargó en el respaldo de la silla. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, escuchando el mar, el ladrido lejano de un perro, el sonido de una motocicleta pasando por la calle de tierra. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo doña Rosa finalmente. Que los dos son iguales, tercos, orgullosos.
incapaces de dar el brazo a torcer. Tu padre quería que fueras militar porque creía que era el único camino para ser un hombre de bien. Tú quisiste ser pescador porque creías que era el único camino para ser libre. Y ahora están los dos solos, cada uno aferrado a su verdad, mientras el mundo se les cae encima. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tomó otro trago de cerveza tibia, tragó con fuerza. No sé si puedo hablarle, mamá. No sé qué decirle. Dile la verdad. Dile que necesitas ayuda. Dile que no es para ti, es para mí, para la villa, para gente que no tiene cómo defenderse. Mateo dejó la botella en el suelo. Se frotó la cara con ambas manos. Sintió la barba áspera, la piel grasosa por el sol y la sal. Estaba cansado, no solo del día, de todo. ¿Tienes su número?, preguntó en voz baja. Doña Rosa asintió. Se puso de pie con dificultad. Entró a la casa. Volvió con un pedazo de papel doblado, las orillas amarillentas, la tinta desteñida. Se lo entregó a Mateo. Lo anoté hace 3 años, cuando se cambió de casa. Nunca lo llamé, pero lo guardé, por si acaso. Mateo tomó el papel, lo desdobló. Ahí estaba, un número de celular con 10 dígitos, la letra de su madre. Inclinada y temblorosa por la artritis, guardó el papel en el bolsillo de su camisa. «Voy a pensarlo», dijo. Doña Rosa puso su mano en el hombro de su hijo, lo apretó con la poca fuerza que le quedaba. «No pienses mucho, Mateo, el tiempo se acaba». Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó en el patio, mirando las estrellas, escuchando el mar, sintiendo el peso del papel en su bolsillo como si fuera plomo. A las 3 de la mañana, cuando la villa estaba completamente dormida, sacó su celular viejo, un Nokia sin internet, solo llamadas y mensajes. Marcó el número. Sonó 4 veces. Luego, una voz que no había escuchado en 8 años. «¿Bueno?» Mateo cerró los ojos. «Papá, soy yo. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, la voz del general Salgado, calmada, controlada. «Dime». 8:30 AM, 13 de marzo, 2024, Ciudad de México, Departamento del General Salgado. El general retirado, Héctor Salgado, tenía 68 años, 1,80 m de altura, y pesaba 75 kilos distribuidos en un cuerpo que todavía exigía disciplina a pesar de la jubilación. Se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, hacía 100 lagartijas, 100 abdominales, corría 5 kilómetros en la caminadora del edificio. Desayunaba avena con fruta, café negro sin azúcar, 2 vasos de agua. A las 8 estaba sentado en su escritorio de madera oscura, revisando periódicos, respondiendo correos, organizando su día con la precisión de una operación militar. Su departamento estaba en Polanco, un edificio de 15 pisos con seguridad en la entrada, elevadores impecables, pisos de mármol brillante. El departamento tenía 3 habitaciones, 2 baños, una sala amplia con ventanales que daban hacia el bosque de Chapultepec. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Él, en uniforme de gala, estrechando manos con presidentes, gobernadores, embajadores. Medallas en vitrinas de vidrio, diplomas, certificados, una vida entera de servicio resumida en trofeos y papeles. Pero había una fotografía que nunca colgó. Estaba guardada en un cajón del escritorio, envuelta en papel de seda. Mateo a los 10 años, con un pescado en las manos, sonriendo. Fue tomada en Manzanillo, en uno de los pocos viajes familiares que hicieron antes de que todo se rompiera. El general la miraba a veces, cuando estaba solo, cuando el silencio del departamento se volvía demasiado pesado. La llamada de Mateo lo había tomado por sorpresa. Después de 8 años de nada, de vacío, de orgullo enquistado, escuchar la voz de su hijo fue como recibir un puñetazo en el estómago.
El general no mostró emoción durante la llamada. Escuchó, hizo preguntas precisas, tomó notas. Al colgar, se quedó sentado en la oscuridad del patio de su departamento, mirando las luces de la ciudad, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No miedo por él, miedo por su hijo. Ahora, sentado en su escritorio, el general releía las notas que tomó durante la llamada. Villa Costera de Manzanillo, Colima. Grupo criminal cobrando piso a pescadores. 500 pesos semanales. Mateo se negó a pagar. Amenazas directas. Población vulnerable. Sin apoyo de autoridades locales. Riesgo alto de escalada violenta. El general conocía el patrón. Lo había visto en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas. Grupos pequeños, bien armados, aprovechando vacíos de poder en comunidades marginadas. Empezaban con extorsión, luego pasaban a secuestro, luego a desapariciones. Si no se detenían rápido, la situación se volvía incontrolable. Pero había algo más en las notas, algo que el general había subrayado 2 veces. Líder del grupo, hombre con cicatriz en el cuello, aprox. 25-30 años. Tatuajes militares. Tatuajes militares. El general abrió su laptop, entró a un sistema de base de datos restringido al que todavía tenía acceso como general retirado de alto rango. Escribió parámetros de búsqueda. Desertores. Colima. Últimos 5 años. Perfil violento. La búsqueda arrojó 17 nombres. Empezó a revisar cada expediente. Fotografías, historial de servicio, razones de baja. En el 10º expediente encontró lo que buscaba. Nombre: Rubén Contreras Ávila. Edad: 28 años. Servicio: Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, 2015-2018. Comandante asignado: General Héctor Salgado. Razón de baja: deserción tras investigación disciplinaria por abuso de autoridad. Última ubicación conocida: Manzanillo, Colima. La fotografía del expediente mostraba a un hombre joven, musculoso, con ojos fríos y una cicatriz reciente en el cuello, resultado de un enfrentamiento con un cartel durante su último año de servicio. El general recordaba a Contreras. Era un soldado eficiente, brutal, sin escrúpulos. El tipo de hombre útil en operaciones encubiertas, pero peligroso si perdía la estructura y la disciplina. Durante la investigación, se descubrió que Contreras había extorsionado a civiles en zonas de operación, usando su posición militar para enriquecerse. El general lo expulsó personalmente del batallón, firmó los papeles, le dijo frente a la tropa que no había lugar para corruptos en sus filas. Contreras juró venganza, no de forma explícita, pero el general vio la promesa en sus ojos. Y ahora Contreras estaba en Manzanillo, extorsionando pescadores, amenazando a Mateo. El general cerró la laptop, se recargó en el respaldo de la silla, sintió un peso en el pecho, una mezcla de culpa y rabia. Había contribuido a crear este monstruo. Había sido demasiado duro, o no lo suficiente, no importaba, el pasado era pasado. Lo único que importaba ahora era detener a Contreras antes de que lastimara a su hijo. El general tomó su celular, marcó un número que tenía guardado bajo el nombre Coronel Medina. Sonó 2 veces. General Salgado, qué sorpresa, dijo una voz grave, respetuosa. ¿En qué puedo ayudarlo? Medina, necesito un favor, y necesito que sea discreto. Usted dirá a mi general, hay una situación en Manzanillo, Colima. Un exsoldado de mi batallón está extorsionando civiles, pescadores, gente sin recursos. Necesito que actives vigilancia sobre él. Sin operativos espectaculares, solo inteligencia. Quiero saber sus movimientos, sus contactos, su estructura. Hubo una pausa. ¿Nombre del objetivo? Rubén Contreras Ávila.
Desertor. Probablemente armado y con grupo pequeño. No más de 5 hombres. Entendido, mi general. ¿Razón oficial? Amenaza a seguridad regional. Extorsión organizada. Pero Medina, esto es personal también. Está amenazando a mi familia. Otra pausa, más larga. Su hijo, ¿verdad? El general no respondió. No necesitaba. Voy a activar un equipo de inteligencia en la zona, dijo Medina. 24 horas de vigilancia. Vamos a juntar evidencia, identificar a los demás miembros del grupo, y cuando tengamos suficiente, coordinamos con la Fiscalía Estatal para detenciones. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, quizá 3. No tenemos 3 semanas, Medina. Estos cabrones están presionando a los pescadores ahora. Si Mateo no paga, van a escalarlo. Entonces voy a acelerar el proceso, pero necesito que su hijo coopere, que nos dé información, horarios, rutas, cualquier cosa que pueda ayudar. El general asintió, aunque Medina no podía verlo. Le voy a hablar a Mateo, le voy a decir qué hacer. Una cosa más, mi general, si esto es Contreras, y si recuerda quién es usted, puede ser que ya sepa que su hijo está en esa villa. Puede ser que ya haya hecho la conexión. El general sintió un escalofrío. ¿Crees que esto es premeditado? No lo sé, pero Contreras no es tonto y odia su autoridad. Hay muchas villas costeras en Colima. ¿Por qué esa específicamente? Puede ser coincidencia o puede ser venganza. El general cerró los ojos, apretó el puño sobre el escritorio. Encuentra a ese hijo de puta, Medina. Encuéntralo antes de que sea demasiado tarde. Sí, mi general. La llamada terminó. El general se quedó sentado, inmóvil, mirando la fotografía enmarcada en la pared. Él, con 30 años menos, recibiendo una medalla de honor. Joven, fuerte, invencible. Ahora era viejo, cansado, y lo único que quería era proteger a un hijo que lo odiaba. Marcó el número de Mateo. Sonó 6 veces antes de que contestara. ¿Papá? Mateo, escúchame bien. Voy a decirte exactamente qué hacer. 15 a.m., 14 de marzo, 2024. Embarcadero de Manzanillo. Mateo amarró la lancha al poste del embarcadero con movimientos más lentos de lo habitual, sus manos temblando ligeramente. No por frío. La mañana estaba tibia, húmeda, el sol apenas asomándose tras las montañas, sino por la conversación que había tenido con su padre la noche anterior. Instrucciones precisas, militares, frías. No te enfrentes. Observa. Memoriza horarios. ¿Qué vehículos usan? ¿Cuántos son? ¿Qué armas llevan? ¿Cómo se mueven? No escribas nada. No tomes fotografías. Solo mira y recuerda. Cada detalle cuenta. Mateo nunca había sido soldado, pero entendía la lógica. Si quería que las autoridades intervinieran, necesitaban evidencia. Y la evidencia empezaba con información. Su padre había activado contactos. Había puesto en marcha algo en las sombras, pero necesitaba que Mateo fuera sus ojos en el terreno. El embarcadero estaba más vacío que de costumbre. Solo 4 lanchas amarradas en lugar de las habituales 12. Los pescadores que salieron lo hicieron antes del amanecer, queriendo evitar encuentros innecesarios. Mateo vio a Hernán limpiando su red al final del muelle, su figura encorvada moviéndose con la lentitud de un hombre que ya no tiene prisa por nada. ¿Saliste temprano hoy?, preguntó Mateo acercándose. Hernán levantó la vista, su rostro marcado por arrugas profundas, los ojos cansados. Sí, ya pagué lo de esta semana, ahora solo quiero pescar en paz. ¿Vinieron ayer? En la tarde. Pasaron por todas las lanchas. Cobraron. Anotaron nombres. Dijeron que el que faltara el próximo lunes iba a tener problemas. ¿Mencionaron mi nombre? Hernán bajó la mirada, siguió limpiando la red. Sí, dijeron que eres el único que sigue sin pagar, que eres el ejemplo que no quieren dar.
Mateo, no sé qué estás planeando, pero ten cuidado. Estos cabrones no juegan. Mateo asintió. Se sentó en el borde del muelle. Dejó que sus piernas colgaran sobre el agua. El mar estaba tranquilo, verde oscuro, brillando bajo el sol naciente. Olas pequeñas lamían los pilotes con un sonido rítmico, hipnótico. —¿Cuántos son? —preguntó Mateo en voz baja. 4. El de la cicatriz en el cuello es el jefe. Los otros 3 son sus perros, todos jóvenes, todos armados. Traen 2 camionetas, una Silverado negra y una Tacoma gris. Las placas están sucias, no se leen bien. ¿Horarios? Vienen entre 3 y 5 de la tarde, a veces más temprano si hay alguien nuevo. Se quedan 1 hora, cobran, amenazan, se van, tienen una casa en la colonia de arriba. La reconoces porque tiene un portón de metal verde y una antena grande en el techo. Mateo memorizó cada detalle. Silverado negra, Tacoma gris, portón verde, antena. Entre 3 y 5 de la tarde. Gracias, Hernán. El viejo pescador puso su mano en el hombro de Mateo, lo apretó. No sé qué estás haciendo, pero espero que funcione, porque si no, nos van a joder a todos. Mateo pasó el día pescando, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que veía una lancha acercarse, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba un motor en la distancia, su cuerpo se tensaba. Era como estar en guerra sin haber estado nunca en una. A las 3:30 de la tarde volvió al embarcadero. Amarró la lancha, empezó a descargar la pesca del día. Róbalo, sierra, 4 camarones pequeños. No era mucho, pero era algo. Vendería el pescado en el mercado, conseguiría quizá 200 pesos. Suficiente para comprar gas y algo de comida. A las 4:10 escuchó el rugido de motores acercándose por el camino de tierra que llevaba al embarcadouro. 2 camionetas, Silverado negra, Tacoma gris. Polvo levantándose detrás de ellas como una nube amarilla. Mateo no corrió, no se escondió. Siguió descargando pescado, moviendo las manos con calma, aunque el sudor le bajaba por la espalda. Las camionetas se detuvieron a 20 metros. 4 hombres bajaron. Rubén Contreras, el de la cicatriz en el cuello, venía adelante. Vestía una camiseta blanca ajustada, pantalones tácticos negros, botas militares, una Glock 19 en la cintura, el cañón brillando bajo el sol. Los otros 3 usaban ropa similar, camisetas deportivas, pantalones cargo, tenis caros. Uno llevaba un AR-15 colgado del hombro, el cañón apuntando hacia abajo. Otro llevaba una bereta en la mano, rascada, sin funda. El tercero solo llevaba un bate de aluminio. Mateo observó todo, las armas, la forma en que caminaban, sin formación, sin táctica, solo fuerza bruta, las cicatrices, los tatuajes. Uno tenía un águila devorando una serpiente en el antebrazo, otro tenía números romanos en el cuello, 14 septi sepe ise. El tercero tenía una calavera en la mano derecha, los dedos formando los dientes. Rubén se detuvo a 2 metros de Mateo, se cruzó de brazos. «Don Mateo, ¿trajo lo que le pedimos?» Mateo dejó de descargar pescado, se enderezó, limpió sus manos en los pantalones. «No tengo el dinero». Rubén soltó una risa corta, miró a sus hombres, luego de vuelta a Mateo. «¿No tiene o no quiere pagar?» «No tengo». Rubén dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de Mateo. Olor a sudor, tabaco, colonia barata. «Don Mateo, creo que no entiende la situación. Esto no es opcional, esto es obligatorio, y si no paga, vamos a tener que enseñarle lo que pasa cuando alguien nos falta el respeto». Mateo no retrocedió. Mantuvo la mirada fija en los ojos de Rubén. Vio algo ahí. No solo violencia, sino también resentimiento. Algo personal, algo más profundo que solo extorsión. «Si no tengo dinero, no puedo pagarte», dijo Mateo, su voz calmada.
Rubén sonrió, una sonrisa torcida, sin alegría. Entonces vamos a tomar algo a cambio. Hizo un gesto con la cabeza. Dos de sus hombres se acercaron a la lancha de Mateo, subieron, empezaron a revisar. Abrieron la caja de herramientas, tiraron todo al agua. Alicates, destornilladores, cuchillos, cortaron las redes con una navaja, dejándolas inservibles. Rompieron el espejo retrovisor de un golpe. Mateo observó en silencio, cada músculo de su cuerpo tenso, pero sin moverse. Hernán y otros dos pescadores observaban desde lejos, con miedo, sin atreverse a intervenir. Cuando terminaron, Rubén se acercó otra vez a Mateo. La próxima vez que vengamos, don Mateo, no va a ser su lancha lo que rompamos, va a ser usted, ¿me entiende? Mateo asintió. Rubén escupió en el suelo, a centímetros de los pies de Mateo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia las camionetas. Los otros lo siguieron, riéndose, haciendo bromas entre ellos. Las camionetas arrancaron, levantando polvo, desapareciendo por el camino. Mateo se quedó solo, mirando su lancha destrozada, las redes cortadas flotando en el agua. Hernán se acercó lentamente. Mateo, esto es grave. Ya no es solo amenaza, ya es violencia. Tienes que pagar, o irte, porque si sigues aquí, te van a matar. Mateo recogió un pedazo de red del agua, lo apretó en su mano. No me voy a ir, Hernán. Entonces vas a morir. Mateo no respondió. Esa noche llamó a su padre. Ya observé. Tengo información. Dime. Mateo recitó todo. Nombres, horarios, vehículos, armas, descripciones físicas, la casa del portón verde. Su padre escuchó sin interrumpir, tomando notas. Buen trabajo, Mateo. Voy a pasarle esto al equipo de inteligencia. Van a empezar vigilancia mañana. Pero, Mateo, necesito que entiendas algo. Esto va a tardar días, quizás semanas. Y mientras tanto, vas a estar en peligro. Tienes que ser inteligente. No provoques, no te escondas. Solo sigue tu rutina. Actúa normal. Ya rompieron mi lancha, papá. Ya no puedo pescar. ¿Cómo actúo normal? Hubo un silencio largo. ¿Tienes armas?, preguntó el general. No. ¿Sabes usar armas? No. Entonces no trates de defenderte. Si vienen otra vez, déjalos hacer lo que quieran con las cosas. Pero si tocan a tu madre, si tocan a un vecino, corres. Me llamas y yo me encargo. ¿Cómo? No preguntes cómo. Solo confía en mí. Mateo quería decir muchas cosas. Quería gritar, quería llorar, quería preguntarle a su padre por qué la vida tenía que ser tan difícil. Pero solo dijo, «Está bien, papá. Mateo». «¿Sí? Voy a protegerte. Te lo prometo». Era la primera vez en 8 años que su padre le decía algo así. Mateo colgó, y por primera vez desde que era niño, creyó en él. 10:45 p.m., 16 de marzo, 2024. Casa de Doña Rosa. El apagón llegó sin aviso. Un segundo había luz en toda la villa, las bombillas desnudas colgando de los techos, las televisiones encendidas con programas de noche y al siguiente, solo oscuridad. Mateo estaba sentado en el patio cuando todo se apagó, dejándolo en una negrura total interrumpida apenas por la luz de la luna creciente. Escuchó los gritos de vecinos sorprendidos, el llanto de un bebé 3 casas más allá, el ladrido agudo de perros asustados. Doña Rosa salió de la cocina con una vela encendida, la llama temblando en su mano artrítica. «Son los transformadores», dijo con voz cansada. «Siempre se queman en esta época, tardan horas en arreglarlos». Pero Mateo sabía que no era el transformador. Se puso de pie, caminó hacia el frente de la casa, miró hacia el embarcadero. Desde allí no podía ver mucho, pero había un resplandor naranja creciendo en la distancia, bailando contra el cielo negro. Luego escuchó los gritos, voces de hombres, de mujeres, el sonido agudo del metal retorciéndose por el calor. «Algo está ardiendo», dijo Mateo.
Se echó a correr. Las calles de tierra estaban llenas de gente saliendo de sus casas, apuntando hacia el embarcadero, algunos con linternas, otros con celulares encendidos. Mateo corrió más rápido, sus botas golpeando el suelo irregular, sus pulmones quemándole por el esfuerzo. A medida que se acercaba, el resplandor se hacía más brillante, el olor a gasolina quemada y plástico derretido llenando el aire nocturno. Cuando llegó al embarcadero, vio el infierno, 3 lanchas ardiendo. Las llamas subían a 3 metros de altura, rojas, naranjas, amarillas, crepitando con un rugido constante. El calor era tan intenso que la gente se mantenía a 20 metros de distancia, protegiéndose las caras con los brazos. El agua alrededor de las lanchas brillaba con reflejos de fuego y el humo negro subía en columnas gruesas hacia el cielo. Una de las lanchas era la de Hernán. Otra era la del joven Luis. La tercera era la de Mateo. Hernán estaba de rodillas en el suelo, llorando, sus manos cubriéndole el rostro. Su lancha era su vida entera, 30 años de trabajo, de reparaciones, de cuidado. Ahora era solo ceniza y metal retorcido. Luis estaba de pie, inmóvil, mirando las llamas, con una expresión vacía, como si su cerebro no pudiera procesar lo que veía. Mateo se detuvo a 5 metros del fuego, sintiendo el calor en su rostro, en sus brazos. Su lancha, la lancha que había heredado de su abuelo, la lancha que había mantenido viva con remiendos y oraciones, se desmoronaba frente a sus ojos. El casco de fibra de vidrio se derretía, el motor explotó con un estallido seco, las redes que no habían sido cortadas se consumían como papel. No sintió tristeza, sintió rabia, una rabia fría, controlada, diferente a todo lo que había sentido antes. Alguien tocó su hombro. Se dio la vuelta. Era un hombre joven, quizá 20 años, con una gorra de los Dodgers y una camiseta rasgada. «Vi quiénes fueron», dijo el joven, su voz temblando. «Los mismos cabrones que cobran el piso. Llegaron en las 2 camionetas, tiraron gasolina, prendieron fuego, se fueron. No más de 5 minutos. Nadie pudo hacer nada». Mateo agarró al joven por los hombros. «¿Viste hacia dónde se fueron?» «Hacia arriba, hacia la colonia de las Lomas, donde está esa casa con el portón verde». Mateo lo soltó, se dio la vuelta, empezó a caminar. Doña Rosa apareció corriendo, jadeando, agarró a su hijo del brazo. «Mateo, ¿qué vas a hacer?» «Voy a hablar con ellos». «No, Mateo, no vayas, te van a matar». Mateo se detuvo, miró a su madre. Vio el miedo en sus ojos, las lágrimas en sus mejillas arrugadas. «Mamá, si no hago algo, nos van a seguir haciendo esto hasta que no quede nada, hasta que todos nos vayamos o muramos. No puedo permitirlo». «Entonces llama a tu padre, llama a la policía. Pero no vayas solo». Mateo sacó su celular, marcó el número de su padre. Sonó 3 veces, luego buzón de voz. Marcó otra vez, buzón de voz. Una tercera vez, nada. «No contesta», dijo Mateo. «Entonces espera hasta mañana». Mateo miró hacia las lanchas ardiendo, luego hacia la villa, hacia las familias asustadas, hacia los niños llorando, hacia Hernán de rodillas en el suelo. «No puedo esperar, mamá». Se soltó de su agarre, empezó a caminar hacia la colonia de las Lomas. Doña Rosa gritó su nombre, pero él no se detuvo. El camino hacia la colonia de las Lomas era empinado, de tierra suelta, con piedras grandes y baches profundos. Mateo subió en silencio, sus pasos firmes a pesar de la oscuridad. La luna iluminaba lo suficiente para ver el camino, y las luces de las casas en la colonia brillaban como luciérnagas dispersas en la ladera de la montaña. A medida que subía, la rabia en su pecho crecía, alimentada por cada recuerdo. Su padre decepcionado, su vida de pobreza, las humillaciones, las amenazas, y ahora esto, el fuego, la destrucción de lo poco que tenía. Llegó a la casa del portón verde 20 minutos después.
Era una construcción de 2 pisos, bloc sin pintar, techo de lámina, ventanas sin cortinas. La Silverado negra y la Tacoma gris estaban estacionadas afuera. Música norteña sonaba desde adentro, voces de hombres riendo, botellas chocando. Mateo se acercó al portón, golpeó con el puño 3 veces, fuerte. La música se detuvo, silencio, luego pasos acercándose. El portón se abrió, uno de los hombres de Rubén estaba ahí, el que tenía la calavera tatuada en la mano. Llevaba una bereta en la cintura, los ojos rojos por la cerveza o la droga. ¿Qué quieres, viejo? Quiero hablar con Rubén. El hombre soltó una risa. ¿Rubén? El jefe. ¿Y quién chingados eres tú para pedir hablar con él? Soy Mateo Salgado, el pescador que quemaron su lancha. Dile que estoy aquí. El hombre entrecerró los ojos, luego se dio la vuelta, gritó hacia adentro. Jefe, hay un pendejo aquí que dice que es el pescador. Quiere hablar contigo. Más pasos. Entonces Rubén apareció con una cerveza en la mano, sonriendo. Don Mateo, qué sorpresa. ¿Vino a pagar? Mateo lo miró fijamente sin parpadear. No vine a pagar, vine a preguntarte algo. Rubén tomó un trago de cerveza, se limpió la boca con el dorso de la mano. Pregunte, don Mateo, soy todo oídos. ¿Por qué esta villa? Hay cientos de villas en la costa, miles de pescadores. ¿Por qué aquí? Rubén dejó de sonreír. Su expresión se endureció. Porque aquí hay dinero, porque aquí la gente es dócil, porque aquí nadie se mete con nosotros. Mentira, dijo Mateo. Estás aquí porque sabes quién soy. Rubén inclinó la cabeza como un perro escuchando un sonido lejano. ¿Quién eres, don Mateo? Soy el hijo del general Héctor Salgado, el hombre que te echó del ejército, el hombre que arruinó tu carrera, y ahora estás aquí, cobrándole a pescadores pobres, quemando lanchas porque crees que lastimándome a mí lo lastimas a él. El silencio que siguió fue total. Incluso la música parecía haberse apagado. Rubén miraba a Mateo con una expresión que era mitad sorpresa, mitad furia. Luego empezó a reír, una risa larga, sin control. «¿El hijo del general Salgado?», dijo entre risas. «¿El gran general Salgado tiene un hijo pescador? ¿Un hijo pobre? ¿Un hijo sin huevos para defenderse? Eso es lo más irónico que he escuchado en mi vida». Los otros hombres se acercaron, también riendo, mirando a Mateo como si fuera un chiste. Rubén dejó de reír, se acercó, su rostro a centímetros del de Mateo. «Sí, don Mateo, sí sé quién es su padre, y sí, por eso elegí esta villa, porque quería que él supiera que el hijo que lo decepcionó ahora está siendo humillado por alguien a quien él humilló. Es poesía, ¿no cree?» Mateo no retrocedió. «Mi padre sabe que estás aquí, sabe quién eres, y te está vigilando. Cada movimiento que haces, cada amenaza que haces, está siendo registrado, y cuando tenga suficiente evidencia va a venir por ti, no como militar, como padre». Rubén golpeó a Mateo en el rostro con el dorso de la mano, un golpe rápido, brutal. Mateo cayó al suelo, la boca llena de sangre, el labio partido. Rubén se agachó, lo agarró del cabello, acercó su rostro. «Dile a su padre que lo estoy esperando, y que cuando venga no va a encontrar a un pescador humilde, va a encontrar a su hijo muerto». Lo soltó. Mateo escupió sangre, se puso de pie con dificultad. «No vas a tocar a mi familia», dijo Mateo, su voz ronca. Rubén sonrió. «Ya veremos». Mateo caminó de regreso a su casa, tambaleándose, la sangre escurriendo por su barbilla. Cuando llegó, doña Rosa lo recibió llorando, limpiándole la cara con un trapo húmedo. «Te dije que no fueras, Mateo, te dije que esperaras». Mateo se sentó en el suelo del patio, recargó la cabeza contra la pared. «Tenías razón, mamá». Sacó su celular, marcó el número de su padre. Esta vez contestó. «Mateo, ¿qué pasó?» «Vi las llamadas perdidas». «Papá, quemaron mi lancha. Fui a hablar con Rubén. Me golpeó. Dijo que me va a matar.
Y sabe que eres mi padre. Todo esto es venganza contra ti. Silencio del otro lado. Luego, la voz del general, fría, controlada. Mateo, escúchame bien, no salgas de tu casa, no hables con nadie. Voy a acelerar todo. Mañana va a haber movimiento. ¿Me entiendes? Sí, papá. ¿Y Mateo? ¿Sí? Perdóname por todo. Mateo cerró los ojos. Yo también, papá. La llamada terminó. Y por primera vez en su vida, Mateo entendió que su padre lo amaba. 7:30 AM, 17 de marzo, 2024, Comando Militar de Colima. El coronel Medina tenía 42 años, 1,85 m de altura y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de un enfrentamiento con el cártel de Jalisco en 2019. Había servido bajo las órdenes del general Salgado durante 8 años, en operaciones encubiertas en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Conocía al general no solo como comandante, sino como mentor. Cuando recibió la llamada sobre Rubén Contreras, no dudó ni un segundo. Ahora estaba sentado en una sala de juntas del Comando Militar de Colima, rodeado de mapas, fotografías de vigilancia, reportes de inteligencia. Frente a él estaban 5 agentes de la Fiscalía Estatal, 3 elementos de la Policía Ministerial y 2 soldados de Fuerzas Especiales. Todos esperaban órdenes. Rubén Contreras Ávila, dijo Medina, señalando una fotografía en la pared. 28 años, ex-Fuerzas Especiales, desertor. Actualmente opera una célula de extorsión en Manzanillo. 4 miembros activos, 2 vehículos, base de operaciones identificada en la colonia Las Lomas. Anoche incendiaron 3 lanchas de pescadores. Agredieron a un civil. Esto ya no es solo extorsión, es terrorismo. Uno de los agentes de la Fiscalía levantó la mano. ¿Tenemos suficiente evidencia para detención? Tenemos testimonios de 8 pescadores, fotografías de los vehículos, registro de movimientos bancarios sospechosos y tenemos una denuncia formal presentada por la comunidad. Es suficiente para una orden de aprehensión. ¿Cuándo actuamos? Hoy, esta tarde, a las 6, cuando estén en la casa. Operativo rápido, limpio, sin bajas civiles, sin espectáculo. Los 2 soldados de Fuerzas Especiales asintieron. Estaban listos. Medina miró el mapa de la colonia Las Lomas. Marcó con un círculo rojo la casa del Portón Verde. Contreras es peligroso. Tiene entrenamiento militar. Sabe cómo moverse, cómo disparar, cómo escapar. No lo subestimen. Si ofrece resistencia, neutralícenlo. Pero prefiero que lo capturen vivo. El general Salgado quiere respuestas. Y yo también. La reunión terminó. Los agentes y soldados se dispersaron para preparar el operativo. Medina se quedó solo en la sala, mirando la fotografía de Contreras. Había algo en esos ojos que le resultaba familiar. El resentimiento, la rabia contenida, el deseo de destruir lo que no se puede tener. Medina conocía ese sentimiento. Lo había visto en muchos soldados que no soportaban la presión, que se quebraban bajo el peso del deber. La mayoría terminaba bebiendo, cayendo en depresión, suicidándose. Pero algunos, como Contreras, elegían el camino de la violencia, convirtiéndose en lo que habían jurado destruir. Medina sacó su celular, marcó el número del general Salgado. «Mi coronel, general, todo está listo. Operativo a las 6. Vamos por Contreras y su célula. ¿Riesgos? Mínimos. Pero si hay resistencia, puede haber fuego cruzado. Protege a los civiles, Medina, a todos, pero especialmente a mi hijo. ¿Quiere que lo saquemos de la villa antes del operativo? No. Si lo sacamos, Contreras va a saber que algo está pasando. Puede escapar. Mejor mantenerlo en su rutina, pero con vigilancia cercana». «Entendido. ¿Algo más?» El general guardó silencio por un momento. «Cuando captures a Contreras, dile algo de mi parte». «Usted dirá, mi general». «Dile que el error que cometió no fue odiarme, fue lastimar a inocentes, y por eso va a pagar».
Sí, mi general. La llamada terminó. Medina guardó el celular. Salió de la sala, caminó hacia el patio de entrenamiento donde sus soldados se preparaban. Les faltaban 11 horas para el operativo, 11 horas para cambiar todo. 2:45 p.m., 17 de marzo, 2024, casa de Doña Rosa. Mateo estaba sentado en el patio, con una bolsa de hielo en el labio partido, mirando el mar a través de los techos de lámina. No había salido de la casa en todo el día. Su madre le había preparado caldo de pollo, tortillas calientes, café dulce, pero él apenas había probado algo. El miedo se había instalado en su estómago como una piedra. Doña Rosa estaba sentada junto a él, tejiendo un suéter con lana vieja, sus dedos artríticos moviéndose con lentitud. No habían hablado mucho. No había mucho que decir. A las 3 de la tarde, el celular de Mateo vibró. Un mensaje de un número desconocido. No salgas de tu casa. Operativo en curso. Tu padre. Mateo le mostró el mensaje a su madre. Ella leyó, asintió, apretó la mano de su hijo. Ya viene, dijo ella. Ya viene la ayuda. Mateo no respondió. Solo esperó. 6:05 p.m. 17 de marzo, 2024. Colonia Las Lomas. 3 vehículos militares subieron por el camino de tierra hacia la casa del Portón Verde. 2 camionetas tácticas negras y una pick-up con soldados en la caja. Se detuvieron a 50 metros de la casa. Las puertas se abrieron sin ruido. 12 hombres bajaron en formación. Chalecos antibalas, cascos, rifles AR-15, radios. Se movían en silencio, con precisión, rodeando la casa por todos los ángulos. El coronel Medina iba al frente, con un megáfono en la mano. Se detuvo frente al Portón Verde, levantó el megáfono, habló. Rubén Contreras Ávila, estás rodeado. Tenemos una orden de aprehensión en tu contra por extorsión, daño a propiedad privada y amenazas. Sal con las manos arriba, no ofrezcas resistencia, esta es tu única oportunidad. Silencio desde adentro de la casa. Entonces, un disparo. La bala atravesó el portón de metal, pasó a centímetros de la cabeza de Medina. Los soldados se cubrieron detrás de los vehículos, apuntando sus armas hacia la casa. Medina apretó el radio. Resistencia confirmada. Autorización para neutralizar. Otro disparo, luego otro. Las ventanas de la casa se llenaron de cañones de armas, pistolas, rifles, una escopeta. Rubén y sus hombres disparaban sin control, sin puntería, solo queriendo asustar. Los soldados respondieron con fuego controlado. Ráfagas cortas, precisas, apuntando a las ventanas, a los neumáticos de las camionetas estacionadas afuera. El sonido de los disparos llenó la colonia, eco rebotando contra las montañas. Gente corrió a encerrarse en sus casas. Niños lloraban. Perros aullaban. El tiroteo duró 4 minutos. Entonces, silencio. Medina levantó la mano, detuvo el fuego. Esperó. Nada. Hizo una señal. 6 soldados avanzaron hacia la casa, cubriendo ángulos, moviéndose en pares. Llegaron al portón, lo derribaron con una embestida, entraron. Gritos desde adentro. ¡En el suelo! ¡Manos atrás! ¡Ahora! 2 minutos después, sacaron a 4 hombres esposados, empujándolos hacia las camionetas. Rubén Contreras venía al final, con sangre en el brazo, una bala le había rozado el bíceps, caminando con dificultad. Su rostro era una máscara de odio. Medina se acercó. Se paró frente a él. «Rubén Contreras, ¿te acuerdas de mí?» Rubén escupió sangre en el suelo. «No. Fui soldado bajo las órdenes del general Salgado, igual que tú. Pero a diferencia de ti, yo no me vendí. Yo no me convertí en basura». Rubén intentó lanzarse contra Medina, pero 2 soldados lo sujetaron. «El general manda un mensaje», dijo Medina acercándose. «Dice que tu error no fue odiarlo, fue lastimar a inocentes, y por eso vas a pagar».
Rubén rió, una risa rota sin fuerza. Dile al general que su hijo es un cobarde, que nunca fue digno de él, y que yo le hice un favor mostrándole quién es realmente. Medina golpeó a Rubén en el estómago con el mango de su pistola. Rubén se dobló, tosiendo. «Llévenselo», ordenó Medina. Los soldados arrastraron a Rubén y a sus hombres hacia las camionetas. El operativo había terminado, sin bajas civiles, sin víctimas, solo justicia. 8:30 p.m., 17 de marzo, 2024. Casa de Doña Rosa. Mateo estaba sentado en el patio cuando escuchó los vehículos bajando por el camino. Al principio sintió miedo, pensando que era Rubén viniendo a cumplir su amenaza. Pero entonces vio las luces rojas y azules de las patrullas, escuchó las sirenas lejanas y supo que había terminado. Doña Rosa salió de la cocina, se paró junto a su hijo. Ambos miraron hacia el camino, esperando. 10 minutos después, el celular de Mateo vibró. Otro mensaje. Contreras detenido. Operativo exitoso. Estás a salvo. Tu padre. Mateo leyó el mensaje 3 veces. Luego se lo mostró a su madre. Ella leyó, sonrió y empezó a llorar. «Gracias a Dios», susurró. Mateo guardó el celular, miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con más fuerza esa noche. El mar rugía tranquilo. Y por primera vez en semanas sintió paz. No era el final. Todavía tenía que reconstruir su lancha, reparar las redes, recuperar su vida. Pero ahora tenía algo que no tenía antes, esperanza y un padre que lo amaba. 9:15 a.m., 20 de marzo, 2024, embarcadero de Manzanillo. El sol de la mañana se reflejaba en los restos quemados de las lanchas. Mateo estaba de pie en el embarcadero, mirando los esqueletos de fibra de vidrio derretida, los motores ennegrecidos, las redes convertidas en ceniza. 3 días habían pasado desde la detención de Rubén Contreras, y la villa lentamente empezaba a respirar otra vez. Las familias salían de sus casas sin miedo, los niños jugaban en la playa, los pescadores volvían al mar. Pero las cicatrices quedaban. Hernán estaba junto a Mateo, también mirando los restos de su lancha. Tenía los ojos rojos, no por llorar, ya no le quedaban lágrimas, sino por noches sin dormir. 30 años, dijo Hernán, su voz quebrada. 30 años trabajando en esa lancha. Mi padre me la heredó. Yo se la iba a heredar a mi hijo, y ahora solo es basura. Mateo puso su mano en el hombro del viejo pescador. Vamos a reconstruir, Hernán. Todos. Juntos. Hernán movió la cabeza. ¿Con qué dinero, Mateo? No tengo ahorros. No tengo seguro, no tengo nada, y el gobierno no va a ayudar, nunca ayudan. Mateo sabía que tenía razón. El gobierno prometía apoyo después de tragedias, pero las promesas se evaporaban como agua en el desierto. Siempre llegaban las fotografías de políticos dando discursos, pero nunca los cheques. Entonces vamos a ayudarnos nosotros, dijo Mateo, entre pescadores, entre vecinos. Hernán lo miró con escepticismo. ¿Cómo? Voy a hablar con todos. Vamos a organizar una cooperativa. Cada uno pone lo que puede. Juntamos el dinero, compramos materiales, reconstruimos las lanchas. No va a ser rápido, pero va a funcionar. Hernán suspiró. Miró hacia el mar. Siempre fuiste terco, Mateo. Igual que tu padre. Mateo sonrió por primera vez en días. Sí, igual que mi padre. 2:30 p.m., 20 de marzo, 2024, Centro Comunitario de la Villa. El centro comunitario era un edificio de bloc con techo de lámina, pisos de cemento agrietado y sillas de plástico desparejas. Mateo había convocado una reunión. 20 pescadores llegaron, algunos con sus esposas, otros con sus hijos. El aire olía a sudor, a mar, a esperanza frágil. Mateo se paró al frente, sin papeles, sin notas, solo con la verdad. Todos sabemos lo que pasó. Rubén Contreras y su gente nos extorsionaron, nos amenazaron, nos quemaron las lanchas.
3 familias perdieron su único medio de sustento. Yo perdí la lancha que mi abuelo construyó con sus manos, pero también sabemos que ganamos algo: dignidad. Porque no nos rendimos, porque denunciamos, porque peleamos de la forma correcta. Algunos asintieron, otros miraban al suelo, todavía asustados de hablar. Ahora viene lo difícil, continuó Mateo. Reconstruir. No tenemos dinero, no tenemos apoyo del gobierno, solo nos tenemos a nosotros. Por eso propongo crear una cooperativa. Cada familia pone lo que puede: dinero, trabajo, materiales. Juntamos todo, compramos lo necesario y reconstruimos las lanchas. No solo las 3 que se quemaron, todas las que necesiten reparación, porque si uno de nosotros no puede pescar, todos perdemos. Un pescador levantó la mano. Era Luis, el joven que había perdido su lancha. Y si no tenemos dinero para poner, entonces pones trabajo, ayudas a reparar, ayudas a pescar, ayudas a vender. Todos tienen algo que aportar. Otra mano, una mujer esposa de Hernán. ¿Y quién va a administrar el dinero? ¿Cómo sabemos que no se va a robar? Vamos a elegir un comité, 3 personas de confianza. Todos los gastos se registran, todos los ingresos se dividen. Transparencia total. La mujer asintió, satisfecha. Mateo miró a todos, uno por uno. Sé que tienen miedo, sé que dudan, pero también sé que somos gente trabajadora, honesta, que ama esta villa. Y si no hacemos esto, si no nos ayudamos ahora, vamos a perder más que lanchas. Vamos a perder nuestra comunidad. Silencio. Entonces Hernán se puso de pie, caminó hacia el frente, se paró junto a Mateo. Yo pongo 100 pesos, es todo lo que tengo, pero es algo. Otro pescador se levantó. Yo pongo 200, y mi tiempo. Otro más. Yo no tengo dinero, pero tengo herramientas, las presto, una mujer. Yo vendo tamales, voy a donar las ganancias de una semana. Uno por uno, todos empezaron a ofrecer algo. Dinero, trabajo, materiales, comida. La esperanza comenzaba a crecer. Mateo sintió algo cálido en el pecho. No era felicidad, era algo más profundo: propósito. 6:00 p.m. 20 de marzo, 2024. Casa de Doña Rosa. Mateo llegó a casa con una libreta llena de nombres, cantidades, compromisos. Había juntado 3,000 pesos en efectivo, promesas de trabajo por 2 semanas, herramientas y materiales reciclados. No era suficiente para reconstruir 3 lanchas completas, pero era un comienzo. Doña Rosa le sirvió café, se sentó junto a él en la mesa de la cocina. ¿Cómo te fue? Bien, la gente quiere ayudar. Tienen miedo, pero quieren ayudar. Tu padre estaría orgulloso. Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿Tú crees? Sé que sí, porque estás haciendo lo que él siempre quiso que hicieras: proteger a tu gente, no con armas, con liderazgo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca pensé que diría esto, mamá, pero extraño a mi padre. Doña Rosa sonrió, con los ojos húmedos. Entonces llámalo, díselo. Mateo sacó su celular, miró el número guardado, respiró hondo, marcó. El general contestó al segundo timbre. Mateo, ¿todo bien? Sí, papá, todo bien. Solo quería agradecerte por lo que hiciste, por ayudarnos. Silencio del otro lado. No tienes que agradecerme nada, hijo, es mi deber. No, papá, no es solo deber, es amor. Y yo no te lo había dicho en mucho tiempo, pero te amo y te extraño. El general guardó silencio por un largo momento. Mateo podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Luego, la voz del general, quebrada. Yo también te amo, Mateo, y yo también te extraño. Mateo cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Podemos vernos? ¿Podemos hablar? Sí, voy a ir este fin de semana, a la villa, a tu casa, si me dejas. Por supuesto que sí, papá, por supuesto. La llamada terminó.
Mateo se quedó sentado llorando, sintiendo el peso de 8 años de silencio disolviéndose. Doña Rosa lo abrazó, besó su frente. «Ya sanaste, hijo, ya sanaste». 10:00 AM, 23 de marzo 2024, Embarcadero de Manzanillo. El general Héctor Salgado llegó a la villa en un auto rentado, sin uniforme, sin escoltas, solo como un padre visitando a su hijo. Vestía jeans, una camisa de algodón blanca, zapatos casuales. Se veía más viejo de lo que Mateo recordaba. El cabello completamente blanco, arrugas profundas en la frente, las manos temblando ligeramente. Mateo lo esperaba en el embarcadero. Cuando vio a su padre bajando del auto, sintió una mezcla de emociones: miedo, alegría, tristeza, esperanza. Se abrazaron sin decir nada. Un abrazo largo, apretado, de esos que arreglan lo que las palabras no pueden. «Perdóname, hijo», susurró el general. «Ya no hay nada que perdonar, papá». Se separaron. El general miró los restos de las lanchas quemadas, luego miró a su hijo. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Reconstruir, con la ayuda de todos». El general asintió, sacó un sobre del bolsillo. «Toma, es algo para ayudar». Mateo abrió el sobre. Había 10,000 pesos. «Papá, no puedo aceptar esto». «Sí puedes, no es limosna, es inversión en ti, en tu comunidad. Úsalo bien». Mateo guardó el sobre, abrazó a su padre otra vez. «Gracias, papá». El general se quedó 3 días, ayudó a limpiar los restos de las lanchas, habló con los pescadores, conoció a Hernán, a Luis, a las familias. Por primera vez en su vida no era un general, era solo un hombre ayudando a su comunidad. Y por primera vez en su vida, Mateo entendió que su padre siempre había querido lo mejor para él, solo que de una forma diferente. 7:30 AM, 15 de abril 2024. Embarcadero de Manzanillo. 3 semanas después de la detención de Rubén Contreras, la primera lancha reconstruida tocó el agua. No era nueva. Estaba hecha de piezas recicladas, fibra de vidrio remendada, un motor de segunda mano que Hernán había conseguido en Guadalajara, pero flotaba. Y eso era suficiente. Mateo estaba de pie en el embarcadero, con Hernán a su lado, ambos mirando la lancha, balanceándose suavemente con las olas. Era la lancha de Hernán, reconstruida con el esfuerzo de 20 familias, con el dinero de la cooperativa, con el liderazgo de Mateo y el apoyo del general Salgado. «Es hermosa», dijo Hernán con lágrimas en los ojos. «Es tuya», dijo Mateo. «Úsala bien». Hernán abrazó a Mateo, un abrazo de agradecimiento que no necesitaba palabras. Los otros pescadores aplaudieron, algunos lloraron, otros sonrieron. Era un momento pequeño, pero significaba todo. La comunidad había vencido al miedo. 10:00 AM, 15 de abril 2024. Fiscalía Estatal de Colima. Rubén Contreras estaba sentado en una sala de interrogatorios, esposado, con un abogado de oficio a su lado. Frente a él estaban el fiscal estatal y el coronel Medina. Las acusaciones eran largas: extorsión agravada, daño a propiedad privada, amenazas, asociación delictuosa, portación ilegal de armas. Las pruebas eran sólidas. Testimonios de 8 pescadores, fotografías de las lanchas quemadas, registros bancarios de los pagos de piso y la confesión parcial de 2 de sus hombres que habían negociado reducción de pena a cambio de cooperar. El fiscal leyó la lista de cargos. Rubén escuchaba en silencio, con la mirada fija en la mesa. «¿Tiene algo que decir?», preguntó el fiscal. Rubén levantó la vista, miró al coronel Medina. «Dígale al general Salgado que ganó, pero que no ganó por ser mejor. Ganó porque yo me equivoqué de enemigo. Debí ir por él, no por su hijo». Medina se inclinó hacia adelante, su voz baja y controlada. «No, te equivocaste porque pensaste que la venganza era más importante que la humanidad.
Y ahora vas a pagar por eso durante los próximos 20 años en prisión. Rubén sonrió, una sonrisa amarga. 20 años, 30, no importa, voy a salir, y cuando salga voy a terminar lo que empecé. Medina se puso de pie, miró a Rubén con algo parecido a lástima. No, no vas a salir, porque vas a morir en prisión, y nadie va a recordarte, ni siquiera como villano, solo como basura. El fiscal cerró el expediente. Audiencia programada para el 20 de mayo. Hasta entonces permanece en custodia. Rubén fue llevado de vuelta a su celda. Medina salió de la fiscalía, respiró el aire fresco, sacó su celular, marcó el número del general. Mi general, Contreras va a enfrentar juicio. Las acusaciones están sólidas. No va a salir en décadas. Buen trabajo, Medina. Y Mateo. Mateo está bien. La comunidad está reconstruyendo. Su hijo es un líder general, aunque no sea militar. El general sonrió del otro lado de la línea. Siempre lo fue, solo que yo no lo veía. ¿Va a visitarlo otra vez? Sí, pronto. Esta vez para quedarme más tiempo, para conocerlo de verdad. Eso es bueno, mi general. Eso es muy bueno. La llamada terminó. Medina caminó hacia su auto, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, satisfacción, no por haber capturado a un criminal, sino por haber ayudado a reunir a un padre con su hijo. 5:45 p.m., 15 de abril, 2024. Casa de Doña Rosa. Mateo estaba sentado en el patio, con una cerveza fría en la mano, mirando el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja, rosa, púrpura. El mar rugía suave en la distancia. Doña Rosa estaba en la cocina preparando la cena. Pescado frito, arroz blanco, frijoles negros. El olor llenaba la casa, cálido, reconfortante. El celular de Mateo vibró. Un mensaje de su padre. Voy a visitarte el próximo fin de semana. ¿Puedo llevar a alguien? Tu madre quiere conocerte también. Mateo leyó el mensaje 2 veces. Luego sonrió. Su padre había encontrado a alguien. Se había permitido ser feliz, y ahora quería compartir esa felicidad con él. Respondió. Por supuesto, papá, tráela. Mamá va a cocinar suficiente para todos. Guardó el celular, tomó un trago de cerveza, cerró los ojos. 3 meses atrás estaba solo, pobre, asustado, roto. 3 meses atrás odiaba a su padre, odiaba su vida, odiaba el mundo. Ahora tenía una comunidad que lo respetaba. Tenía un padre que lo amaba. Tenía una madre que lo apoyaba, y tenía esperanza de que el futuro podía ser mejor que el pasado. No todo estaba resuelto. Todavía faltaban 2 lanchas por reconstruir. Todavía había familias luchando con deudas. Todavía había miedo de que otro grupo criminal llegara. Pero ahora sabían algo que no sabían antes, que juntos eran más fuertes que cualquier amenaza. 10:30 p.m., 15 de abril, 2024, Playa de Manzanillo. Mateo caminó hacia la playa, descalzo, sintiendo la arena tibia entre los dedos. El sol se estaba poniendo, las olas brillaban doradas. Un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota desinflada. Las mujeres lavaban ropa en las rocas. Los pescadores reparaban redes, contando historias, riendo. Mateo se detuvo en la orilla. Dejó que el agua tocara sus pies. Cerró los ojos, escuchó el mar que le había dado todo, el mar que le había quitado todo, el mar que ahora le devolvía la oportunidad de empezar otra vez. Abrió los ojos, miró hacia el horizonte, y por primera vez en su vida se sintió en paz, no porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente entendía quién era. Un pescador, un hijo, un líder, un hombre que había elegido su propio camino y había sobrevivido las consecuencias. Y eso era suficiente. Eso era más que suficiente.